La Nintendo DS. Es una videoconsola portátil de origen japonés, creada por la reconocida empresa, Nintendo, siendo la sucesora de la Game Boy Advance. Pertenece a la séptima generación de consolas, cuyo rival directo fue la PSP de la compañía Sony. Fue la tercera consola para videojuegos en que podemos interactuar mediante el uso de la pantalla táctil. Consolas anteriores a estas con el uso de esta tecnología, fueron, la Vectrex con su lápiz óptico, la Sega Graphics Boards, o la infame, Gamecom. Fue la segunda consola más vendida de toda la historia, siendo superada levemente por la PlayStation 2, además de ser la consola más vendida de toda la historia de Nintendo. Esta consola contó con muchos juegazos en su librería, algunos de ellos son, New Super Mario Bros., The Legend of Zelda Phantom Hourglass, muchos juegos de la saga de Pokémon de la cuarta y quinta generación, sagas de Mario y Luigi, Professor Layton, WarioWare, Ace Attorney, entre otros. En este video, veremos algunos secretos de esta consola, ya sean periféricos extraños, hasta juegos perdidos, que nunca salieron a la luz, así como descubrimientos de parte de la comunidad, que no sabías. Para eso se ha creado este iceberg, espero les guste. Los siguientes datos acerca de la Nintendo DS han sido organizados y recopilados en un solo video, las páginas web principales de donde se ha recopilado la información los estoy mostrando en pantalla. Cualquier aporte al tema, será bienvenido en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido y quieres más videos como estos, te invito a que te suscribas al canal, y actives la campanita de notificaciones, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok para los cortos del canal, la meta es llegar a más suscriptores, haciendo crecer la comunidad del canal, y lo lograremos con la ayuda de ustedes. Ahora sí, empecemos. Nivel 1. El otro significado de la DS. El DS, una sigla para Sistema de Desarrolladores, introdujo nuevas características distintivas para los juegos portátiles. Dos pantallas LCD que funcionan en conjunto, la inferior siendo una pantalla táctil, de ahí viene el término Dual Screen, pantalla dual. Con un micrófono incorporado y soporte para conectividad inalámbrica. Pero en Internet las siglas DS también han sido usado como una jerga de Internet, que significan querido hijo, son, usado por padres para hablar con sus hijos, mediante redes sociales. Además de eso también posee muchos significados como, el lado oscuro, Dragon Slayer, sueño profundo, espía digital, entre otros. Modo descarga. El modo descarga o descarga DS, era mayormente usado en el modo multijugador de varios juegos, usando solo un cartucho. También era usado para enviar y recibir demos de juegos. Descarga DS se ha incluido en todos los modelos de la consola, e incluso, manteniéndose en su sucesora, la Nintendo 3DS. Los juegos que usaban esta funcionalidad generalmente ofrecían experiencias limitadas, el caso más conocido, fue el de Mario Kart DS, el cual nos permitía correr pistas controlando a Shy Guy, además que por alguna razón este personaje era exclusivo del modo descarga DS, ya que, no se podía seleccionar de ninguna otra manera. Hubo una lista enorme de juegos compatibles con esta funcionalidad. El uso más curioso que se le dio al modo descarga DS, es que se realizaron ciertos eventos, donde Nintendo podía enviarte demos, y poder jugarlos en tiempo real a tu consola, pero, lamentablemente como el Nintendo DS no posee una memoria interna para guardarlos, se perdían al apagar la consola. Una funcionalidad realmente interesante, que poco a poco se fue perdiendo en su sucesora, donde la lista de juegos compatibles era incluso menor. Emuladores. Los primeros intentos de emular la Nintendo DS se realizaron en 2004, el primer emulador de esta consola fue llamado Ideas, el cual emulaba de manera primitiva la consola, con problemas de sonido, y caída de FPS constantes. Ya que eran apenas los primeros años de la consola, así que es de esperar que la emulación no sea lo suficientemente perfecta. Uno de los emuladores más destacados de esta consola, es Desmume, ya que este es un emulador de código abierto, el cual fue multiplataforma, porteado a diferentes sistemas, como en Linux, MacOS, Amiga, Android, hasta hay una versión para la Nintendo Wii. Pero los que sinceramente recomiendo, es el Melon DS, o el Drastic, sobre todo si intentas emular esta consola en un dispositivo Android.
Como curiosidad, existió un emulador oficial de Nintendo DS en colaboración con Intelligent Systems, llamado Ensata. Este emulador se filtró en un año desconocido, probablemente entre los años de 2005 o 2006. Podía ejecutar solo ciertos juegos, aunque la compatibilidad era muy baja. Posiblemente era usado internamente en Nintendo para testear los juegos de salida. Conectividad con Wii. Al ser de la misma generación, en este caso de sobremesa, la Nintendo DS y la Wii podían conectarse, para diferentes funciones en algunos juegos, aunque, esta función llegó a ser muy poco utilizada. Los casos más notables de la conectividad con la Wii es en el juego de Animal Crossing City Folk, donde los jugadores pueden transferir su personaje del juego de Wild World a City Folk, conocido como Let's Go to the City en Europa. Otro caso más notable es en el juego de Pokémon Battle Revolution, donde tenemos la opción de transferir todos nuestros Pokémon de la Nintendo DS al juego, aunque técnicamente solo les hacía una copia, dado que este juego es prácticamente imposible completarlo sin una copia de Pokémon de la cuarta generación. También podía ser transferido al juego My Pokémon Ranch, donde podíamos interactuar en el rancho con nuestros Pokémon. Algo así como una especie de guardería virtual. Pero en la mayoría de casos, el DS era usado como un segundo control. De seguro, la función que muchos quizás no lograron aprovecharla en su tiempo, debido al cierre del servicio online en 2014, fue el canal Nintendo Channel, donde nos permitía bajar demos directamente a nuestra consola, funcionalidad en la actualidad considerada lost media. PictoChat. Es una aplicación que venía preinstalada en la Nintendo DS y toda la serie de consolas. Se trata de un chat de mensajería instantánea, pero a diferencia de otros como los son Hotmail o Gmail, este solo funciona a menos de 10 metros de distancia, lo cual yo digo, ¿por qué no simplemente hablar con la otra persona, en vez de usar esto? Aunque más que nada era una aplicación para pasar el rato, la mayoría de jugadores lo usaba para hacer animaciones, e incluso dibujos muy bien logrados, a pesar de sus limitaciones. Hoy en día abundan muchos dibujos de PictoChat en páginas como DeviantArt o Pinterest. No cabe duda que fue una aplicación icónica, cuando no teníamos ningún juego en la consola. El programa tuvo varios sucesores en la Nintendo 3DS, como Correo Nintendo, en España, y Pasacartas, en Latinoamérica, e inspiró la catastrófica infame red social de Nintendo, Miiverse. Esta red social era una locura, ya llegaremos a un video donde hablaremos de ello. PictoChat siempre será recordado como una aplicación de culto, muy querida por los jugadores. Versiones de la consola. La Nintendo DS contó con diferentes versiones, entre ellas tenemos la primera Nintendo DS, caracterizándose por ser bulky, y ser la más icónica de la familia DS. La segunda revisión de la consola, es la Nintendo DS Lite, una versión de la consola más pequeña, con una duración mayor de la batería, con 4 niveles de brillo, a diferencia de la primera versión. Luego de eso, salió una especie de rediseño, llamado Nintendo DSi, el cual removía el slot 2 de la consola, lo cual en mi opinión, fue una pésima idea, ya que eliminaba la capacidad de retrocompatibilidad de la DS, además que algunos periféricos se conectaban en este puerto, cosa que veremos más adelante. Estas versiones DSi agregaban otras cosas, como una cámara, y un slot para memorias SD, además de aplicaciones que venía de fábrica, como el Flipnote Studio. Y finalmente la DSi XL, la última revisión de la familia DSi, el cual fue un modelo más grande y con una duración de la batería ligeramente superior. Homebrew. Homebrew es el término utilizado en la comunidad de Internet para referirse a las aplicaciones y juegos creados de manera casera por programadores aficionados y expertos para cualquier plataforma, generalmente para consolas oficiales. La comunidad de Homebrew ha desarrollado un montón de aplicaciones e incluso emuladores para la Nintendo DS. Lo único que necesitas para poder disfrutar de estas aplicaciones es una tarjeta SD, una de las conocidas tarjetas R4, tarjetas en donde puedes almacenar juegos de DS en un solo cartucho, compatible con varias de las versiones de Nintendo DS mencionadas. Una de las aplicaciones Homebrew que quiero destacar de esta consola es Muncel DS, la cual nos permite reproducir vídeos y música en nuestra Nintendo DS. Aunque solo admitía el formato .dpg, la compatibilidad se ha expandido en las versiones más recientes.
Otra aplicación conocida es Windows DS, la cual es el sistema operativo Windows XP en nuestra consola portátil, aunque claro con obvias limitaciones. Entre los emuladores que hay para esta consola, tenemos el SNES Multiverse, emulador de Super Nintendo, aunque no con la mayor compatibilidad de juegos, es un emulador decente para esta consola. Game Boy DS. Emulador de Game Boy, con muchas opciones, permite grabar estados a tiempo real, hasta permite acelerar las partidas y agrega compatibilidad con el Super Game Boy. Genesis DS, destacable emulador de la Sega Genesis, con una atrayente interfaz, y buena compatibilidad con la librería de juegos. Fangames para DS. Por ejemplo, tenemos el caso de DS Craft, un port de Minecraft creado por la comunidad, para la Nintendo DS, una recreación muy fiel al original. Un port que se volvió muy popular en internet. Sinceramente la Nintendo DS es una de las consolas con más aplicaciones homebrew que existe. Nivel 2. Prototipo de la DS. En el E3 del 2004, se mostró la Nintendo DS por primera vez al público. El expresidente de Nintendo, Reggie Fils-Aime, nos mostró una versión primitiva de lo que sería esta Nintendo DS. Lo misterioso de esto, es que esta versión nunca ha sido lanzado al público. Se ha visto en diferentes trailers, tanto como revistas promocionales de la época. Esta primera versión tenía un diferente relieve en los botones, así como que la pantalla superior e inferior compartían el mismo color. Si bien se llegaron a filtrar imágenes de este prototipo, no es el mismo mostrado en la E3 2004, aunque encontramos aún más diferencias, como que los botones carecían de texturas, e incluso los botones laterales, L y R, serían mucho más pequeños que en la versión final. Muy raro. Action Replay DS. El Action Replay DS es un accesorio que permite modificar determinados aspectos del juego, ya sea añadiendo diferentes códigos de trampa, que venían incluidos en el cartucho. Se caracterizaba por ser uno muy grande que apenas entraba en la Nintendo DS. Su uso era algo peculiar, primero lo insertabas en la consola, hasta que éste iniciaba. Luego de eso, sacabas el cartucho con la consola encendida. Y ponías el cartucho donde quieres insertarle los trucos. Lo malo de estos Action Replay es que estos quedan obsoletos y requerían de actualizaciones, y además de que no se podían usar con juegos más recientes. Además, que luego de la llegada de nuevos flashcards para la DS, estos ya venían la opción de integrar códigos a los juegos, lo que cada vez hacía que los Action Replay tuvieran menos uso. Existieron versiones para la DSi, e incluso se llegó a sacar para la 3DS. Navegador de Internet para DS. Nintendo DS Browser, es una versión del navegador web Opera, desarrollado por Opera Software, para la consola Nintendo DS, licenciado por Nintendo. Este navegador viene en dos versiones diferentes para Nintendo DS y Nintendo DS Lite, ya que este cartucho venía con una expansión de memoria que requería utilizar el slot 2 de la consola. En cuanto al navegador en sí, es terrible, era demasiado lento para la época, además de que solo aceptaba encriptaciones de seguridad web en la consola. Dado que para la época ya se usaba la encriptación WPA, lo cual en la actualidad lo hace más difícil su uso. A pesar de ser algo novedoso en su lanzamiento, las pantallas de carga e incluso el tamaño de la pantalla no eran suficientes para poder correrlo con normalidad. Además, Nintendo te recomendaba que activaras la opción de no cargar imágenes. Sí, sabían lo malo que era. El DSi, al no tener el slot 2 para conectar la expansión de memoria, no se puede usar en esta versión, además que ya venía uno de fábrica. Y en cuanto a la expansión de memoria para la DS, este no era compatible con otros juegos, lo cual lo hace uno de los más raros accesorios para la Nintendo DS. Classic Knight. Classic Knight fue un videojuego indie, es decir, que fue desarrollado por pocas personas, que estuvo planeado a ser lanzado para Nintendo DS, pero que no pudo ser completado, ya que el desarrollador sufrió un robo del código fuente del juego, el cual hizo imposible que se llegara a terminar. El videojuego fue cancelado en enero del 2009. En la actualidad es considerado Lost Media. El videojuego se trataba de construcción y simulación, en el que manejabas a Harigol, un esqueleto, que tiene como objetivo recoger luces, y crear farolas que incrementan el brillo de la luna. A su vez, el jugador tiene que escapar de Crazy Rabbit, con la ayuda de otras criaturas.
Aunque el código fuente se ha perdido en su totalidad, haciendo imposible terminar su desarrollo, una demo fue recuperada y subida a OneDrive, por Yo Young-won en 2012. Rumble Pack para DS. El Rumble Pack es un dispositivo extraíble creado por Nintendo que proporciona vibración mientras se juegan videojuegos. La versión más popular de este accesorio se dio en la Nintendo 64, el cual requería el uso de 2 pilas AA. La versión para DS hoy en día es una rareza encontrarla, aunque a diferencia de la Nintendo 64, esta versión no requería el uso de pilas, solo se conectaba al puerto de cartuchos de la Game Boy Advance, cosa que lo hacía directamente incompatible con la familia DSi. Además que solo 17 títulos hacían uso de este desconocido Rumble Pack, siendo Metroid Prime Pinball el juego con el que venía incluido. Halo DS. Hacia enero del 2007, el editor del jefe del portal IGN, Maka Samashina, aseguró haber jugado una versión portátil de Halo para Nintendo DS, sistema que en aquel entonces estaba en su mejor momento. Debido a las especulaciones al respecto en diferentes medios, el 2 de octubre de ese mismo año, Samashina demostró en cámara una especie de demo con material en desarrollo, versión jugable aunque bastante primitiva de Halo para la DS. En el prototipo, se podía apreciar el mapa multijugador, Zanzibar, del juego, Halo 2. El revelado demo de Halo DS era una propuesta de un estudio cercano que nunca fue tomada en cuenta. Las capturas de las que se tiene conocimiento, todas propiedad de IGN, dan una idea de lo que pudo haber sido la primera aventura de Master Chief en formato portátil, que a su vez, habría combinado elementos de los 2 primeros juegos originales. El demo fue hecho con el mismo motor de juego de Rogue Agent, quedando tan perfectamente definido que lograba brindar la misma experiencia de Halo, pero en modo portátil. Microsoft se mostró interesado una vez vieron Halo DS en acción, y algunas negociaciones prometían darle luz verde al proyecto. Pero de un momento a otro todo se canceló. Por problemas de licencia, las cuales impidieron que Halo DS fuera terminado. Lo curioso es que no era la primera vez que sucedía algo similar con Halo y Nintendo. También hubo planes para lanzar una versión de Halo, para la Game Boy Advance, sí, aunque esto suene descabellado. Este proyecto es aún más desconocido, ya que no hay capturas de pantalla existentes, solo especulaciones. O'Connor, de Bungie Studios, no creía que Nintendo DS estuviese bien adaptado para el género FPS. El problema es que el DS no es una consola para FPS, ¿verdad? Si hacemos algo genial me gustaría verlo, pero en lugar de ello, prefiero ver la IP de Halo en cualquier sistema portátil aplicada a un género diferente. Funcionaría mejor como juego de desplazamiento lateral, shoot 'em up, o lo que sea, pero no necesariamente como un FPS. Flashcard copias. Dado a la popularidad de las tarjetas R4, sobre todo en Latinoamérica, muchas compañías de terceros aprovecharon en hacer sus clones de esta popular tarjeta, aunque estos clones se caracterizaban por tener una bomba de tiempo en su memoria interna. No, esto no significa que vayan a explotar literalmente, sino que estos dejarían de funcionar dentro de un periodo determinado, ya sea mostrándote un mensaje diciendo que el software caducó, lo digo por experiencia, ya que yo tuve uno de estas, y la solución era simplemente retrocediendo la fecha y asunto solucionado. No era un error de estas tarjetas, solo que estas compañías intentaban hacer todo lo posible para que te compraras otra. Entre las tarjetas clones tenemos la TTDS o Top Toy DS, flashcard de pésima calidad, que realmente no recomiendo, ya que estas tienen su propio firmware, y si no lo tienes, obtienes esta imagen donde necesitas actualizar el firmware, además que la compatibilidad de juegos no es la mejor. Clones raras, como la N5, Ace-Card, y diferentes versiones de la R4, de todos los colores. Uno de los buenos clones que recomiendo, es el R4 Dual Core, estos funcionan incluso en consolas 3DS y son muy buenos. The Gamer. The Gamer, fue un juego en línea y un servicio de redes sociales desarrollado por Disney, para la consola Nintendo DS. Se podía acceder a The Gamer, a través de la conexión Wi-Fi de Nintendo, o por una PC, a través del canal The Gamer, en la página de Disney.com. Se lanzó en Estados Unidos, el 15 de mayo de 2008, coincidiendo con el lanzamiento de la versión para DS de las Crónicas de Narnia. Los servidores de The Gamer se retiraron el 15 de marzo de 2013. Todavía se puede usar a través de conexiones locales, pero ya no se puede conectar al servicio de conexión Wi-Fi de Nintendo, debido a su cierre en 2014.
WarioWare Snap. WarioWare Snap es un título descargable de la eShop de la saga WarioWare, exclusivo de la Nintendo DS y su enfoque, por tanto, es diferente. En este juego usaremos la cámara frontal, la cual nos permite capturar nuestros gestos y movimientos, los cuales usaremos para completar los microjuegos que ofrece. Algo muy parecido al Kinect de la Xbox 360. El juego no tiene mucho contenido aparte de unos pocos microjuegos y la poca selección de personajes que ofrece, a diferencia de otros juegos de la saga. No es de esperar que este juego haya tenido opiniones mixtas, ya que parece una demo técnica que un juego completo. El problema que muchos tienen con este juego, es que la cámara frontal, no reconoce los movimientos si estás en un lugar con poca luz, o que necesitas estar en una sola posición para jugar a determinada distancia, lo que lo hace aún más difícil jugarlo en cualquier lugar. Además que por alguna extraña razón, si cerrabas tu consola, las fotos que realizabas se borraban, ¿en qué estaban pensando? A pesar de eso, este juego en un principio, estuvo planeado ser lanzado como un título más de la saga WarioWare, para la Nintendo DS, en formato de cartucho, con un aditamento especial, el cual nunca fue revelado, pero al final fue desechado, y obtuvimos esto. No tengo más que decir. La consola más resistente. La Nintendo DS es considerada una de las consolas más resistentes de la historia. Hubo un caso que una Nintendo DS resistió a un incendio, sí, esta Nintendo DS estuvo a punto de ser carbonizada por completo. Aunque no se compara con la Game Boy que resistió a la guerra del Golfo. Debo decir que el hardware de Nintendo, tiende a ser bueno a pesar del paso de los años. Cartuchos 2 en 1 de AliExpress. Existen cartuchos en venta en la página de AliExpress, por lo general incluyen múltiples juegos en uno. Estos cartuchos son en realidad, tarjetas R4, modificadas, con múltiples juegos agregados. Según vídeos publicados en internet, estos cartuchos en su mayoría funcionan, pero es curioso que la única modificación que poseen, sean el sticker, ya que al insertarlo en la consola, se puede dar cuenta que es una tarjeta clon de la R4. Bueno, al menos funcionan, así que no es mentira todo lo que ofrecen. Nivel 3. Super Mario Galaxy DS. Super Mario Galaxy DS, es un montaje, creado por el usuario, Pablo Belmonte. Que también fue el creador, del infame tráiler del Nintendo On, que causó mucha polémica en su tiempo. El video muestra que si reúnes todas las estrellas en Super Mario Galaxy con Mario y Luigi, 240 estrellas en total, y usas la función de descarga DS, puedes desbloquear Super Mario Galaxy DS. Mostrando nuevas galaxias y cómo las pantallas de la DS manejaban el juego. Al final del video, se muestra el logo de Super Mario Galaxy DS, pero por un segundo, se invierte la E del logotipo. Posiblemente para dar a entender que todo es una broma. Sin embargo, lo único que en realidad obtienes, es una postal que se guarda en tu Wii. Años después, inspirados de este montaje, a inicios de 2022, la página Comet Observatory, posteó en Twitter, un port desarrollado por fans, de este juego, mostrando un nivel llamado Mario Square Galaxy. Además que anunciaron que el port, es compatible en la consola real. Esta demo ha sido creada con su propio motor gráfico, lo cual es aún más impresionante, ya que no es ninguna modificación de algún juego o algo por el estilo. Avances de este juego, se publican paulatinamente en su grupo de Discord, Super Mario Galaxy DS, por si quieren saber algo de este increíble port del juego. Sintonizador de canales para DS. El sintonizador de televisión digital de Nintendo DS, o DS TV Tuner, es un raro accesorio para la Nintendo DS lanzado exclusivamente en Japón en 2007. El accesorio recibe programas a través de un servicio llamado UNSEC. La pantalla superior de Nintendo DS transmite los programas de televisión digital, mientras que la pantalla inferior permite la navegación entre programas. El sintonizador va conectado al puerto de cartuchos de la DS. Nintendo nunca lanzó el accesorio en América o en Europa, una lástima, porque es un accesorio bastante novedoso para la época. Aunque con la llegada de la señal digital, este accesorio quedaría obsoleto. El juego del Real Madrid.
Real Madrid, The Game, es un juego desarrollado por Atomic Planet Entertainment, siendo el último título creado por ellos, y publicado por Virgin Play entre abril y mayo de 2009 para PS2, Wii, PSP y PC. Se trata de un videojuego de fútbol, centrado en el famoso equipo español. Ofrece a los jugadores la oportunidad de participar en la vida del club, tanto en el aspecto humano como deportivo. También es posible simular su carrera dentro del juego. En el tráiler, se anunció una versión para Nintendo DS. Pero la información de esta es muy escasa, y es uno de los casos de Lost Media más conocidos de esta consola. Sorpresivamente, el videojuego apareció por primera vez en Amazon del Reino Unido, donde se daban diversos datos, como su portada, fecha de lanzamiento y capturas de pantalla del mismo. El usuario conocido como Cáliz, compró esta copia y actualmente se encuentra en su posesión. Pero no solamente fueron los fanáticos quienes pensaban esto, sino que hubo medios especializados en videojuegos que habían listado esta versión como cancelada. Fue por eso que todos se sorprendieron que una sola copia existía, cuando el juego nunca había sido lanzado. Luego de que muchos usuarios de la Lost Media Wiki contactaran a Cáliz, para que se extrajera la ROM del cartucho, aunque, este al parecer, no contaba con la tecnología suficiente, como para poder extraer la ROM, y compartirla por internet. Ahora, la siguiente información no está confirmada, así que sugiero que lo tomen con cautela. Según un video de YouTube subido por Cáliz, llamado Real Madrid DS, fue una estafa. El usuario supuestamente lo inventó todo, aunque, al parecer, se le escapó de las manos, cuando sitios como IGN publicaran su caso como real. Entonces, ¿qué juego sería el que estaría mostrando? ¿Y el tráiler, también sería un montaje? Sin dudas, Real Madrid The Game, es todo un misterio. Game Boy Macro. Game Boy Macro, es una modificación de la consola Nintendo DS, el cual le quitan la pantalla superior, y lo transforman en una Game Boy Advance, aprovechando el slot 2 de la consola. Esta modificación del hardware, solo funciona en la primera versión de la Nintendo DS y la Nintendo DS Lite, las cuales, sus bisagras tienden a dañarse con el tiempo, y tienen el error, de soltarse, dañando la pantalla superior. Así que, como un intento de reciclar una Nintendo DS, usuarios en internet, lo convierten en una especie de Game Boy Advance, apodándola, Macro. Por la pantalla más grande que posee. Casi todos los componentes de una Nintendo DS están en la parte inferior, las bocinas son las partes que tienen que ser reposicionadas, para hacer esta modificación. Tomodachi Collection DS, es aterrador. Tomodachi Collection, es un videojuego de simulación social para la consola portátil Nintendo DS. Fue lanzado exclusivamente en Japón el 18 de junio de 2009, este juego, es la precuela de Tomodachi Life, juego que fue lanzado para Nintendo 3DS. Existe un parche en inglés de este juego, la cual lo hace posible jugarlo hoy en día. En este juego podemos hacer nuestra propia isla, y crear nuestros propios Mis, dado que la Nintendo DS no tiene un creador de Mis integrado a la consola, este juego es una buena opción, para crear tus propios avatares Mis, aunque no sé, este juego se siente algo extraño. Realmente pasan cosas raras. Las voces de los Mii son algo turbias de escuchar, en cuanto a los personajes que creas, estos pueden interactuar entre sí, dando como resultado escenas muy salidas de contexto. Los jugadores pueden hacer amigos y realizar las tareas cotidianas de la casa. También puedes dar ropa, alimentos y artículos especiales a los Mii, hasta formar parejas, o personas reales con caras de Mii. No parece tan aterrador, ¿verdad? ¿Pero qué rayos es eso? Metroid Dread, cancelado. Metroid Dread, fue un videojuego de acción desarrollado por Nintendo, que pretendía ser el siguiente título de la serie para la Nintendo DS, sirviendo como secuela de Metroid Fusion para Game Boy Advance. Fue mencionado por numerosos medios durante mucho tiempo, pero el juego nunca fue confirmado oficialmente por Nintendo. Metroid Dread finalmente fue lanzado en 2021, en Nintendo Switch. Pero la primera versión de la Nintendo DS, es catalogado como Lost Media. En el juego Metroid Prime 3 Corruption, desarrollado por Retro Studios y lanzado en 2007, un mensaje que hace referencia al nombre Dread, se puede leer en el juego. Mucho se especulaba que esto, sería un easter egg, del supuesto juego cancelado, aunque Nintendo desmintió el easter egg, argumentando que no tiene nada que ver y que solo ha sido una coincidencia.
En la versión japonesa del juego, el mensaje había sido eliminado. Brain Age, te aumenta la inteligencia. Brain Age, o Brain Training, es un videojuego que se enfoca en aumentar la capacidad cerebral, con diferentes ejercicios matemáticos, o de concentración. Hasta incluso el juego guarda cada ejercicio que realizas, a modo de estadística, dependiendo de tu capacidad cerebral. La idea de mejorar nuestra inteligencia, a través de un videojuego, es algo un tanto ingenuo, pero que ha hecho que este videojuego se vendiera tanto. Diversos medios especializados, hasta científicos han puesto a prueba este videojuego, para ver si es verdad lo que prometía. Para ello, diferentes personas fueron puestas a prueba. El resultado, es que habían tenido más práctica, en resolver los acertijos del videojuego. Pero ninguna mejora en su coeficiente intelectual, ni su mente se hubiese agilizado, por practicar más. No solo Brain Training, páginas como Lumosity, también fueron cuestionadas de esta falsa publicidad. En conclusión, Brain Training no te hace inteligente, todo es publicidad engañosa para vender más copias del juego. Copias chinas de la DS. No cabe duda que cuando una consola es popular, siempre existirán imitaciones chinas. La Nintendo DS no es una excepción, de seguro muchas de estas los habrás visto en algún momento en mercados de segunda mano. Por ejemplo, tenemos el caso de la DX, Dot Matrix, el cual venía con cartuchos exclusivos, sí, exclusivamente malos. No solo el plástico es de pésima calidad, sino que los juegos son horribles y copias descaradas de otros juegos. También tenemos la RS96, de AliExpress, sí, esta página vende cosas raras. El cual en la descripción nos dice, 1000 juegos clásicos integrados, juegos retro arcade, lógica y matemáticas, deportes, rompecabezas, tiro, acción, carreras, juegos de lucha, estrategia, aventura, wow, no puedo esperar. ¿A que son solo juegos de NES? Vaya pérdida de tiempo la verdad. Llorando. Pero el peor de todos, es el Double Games, consola de horrible calidad, que viene con 2 pantallas, pero la inferior no sirve para nada. Además que ofrece juegos ni siquiera de Nintendo, más bien parecen de Atari 2600, o de los Brick Games. Al menos los anteriores te ofrecen juegos de NES, para pasar el rato, antes de tirarlos a la basura, pero esto es mucho peor, está mejor para usarlo como pisapapeles. Modo secreto en New Super Mario Bros. Si creías que New Super Mario Bros. Es muy fácil, pues sabías que con una combinación de botones al acabar la aventura, puedes desbloquear un nuevo modo de juego. Para poder realizar esto tienes que situarte en el mapa principal, poniendo pausa, una vez finalizado el juego. Aquí tienes que pulsar la combinación de botones, las cuales son L, R, X, Y. Con esta simple combinación, se activará un modo de desafío secreto, en el que se desactiva la opción de retroceder la pantalla. Hasta el juego mismo te recomienda que si te quedas atascado, puedes salir al menú principal. Esto es un homenaje a los primeros juegos de Mario, los cuales no te permitían retroceder la pantalla. Ahora ya no es tan fácil el juego, ¿verdad? Mensaje subliminal en WarioWare Touch. En la saga WarioWare, específicamente en la entrega de la Nintendo DS, existe un mensaje oculto, que se puede escuchar en el tema de Ashley. Si hacemos un pequeño truco en la grabadora, adelantándolo varias veces, podemos escuchar el siguiente mensaje. Esto se debe a que las líricas de la canción, al ser adelantadas, solo se escuchan ciertas palabras, lo que hace que escuchemos el mensaje oculto. Incluso Nintendo afirmó que el mensaje no fue intencional, y es producto de una coincidencia. Las siguientes versiones de la canción de Ashley, en Super Smash Bros. Brawl y WarioWare Gold, modificaron la música, ya sea cambiando las letras, o alterándola en su totalidad. Nivel 4. Tu perro puede morir en Nintendogs. Nintendogs fue una de las grandes sorpresas que vimos en Nintendo DS. Un juego que vendió millones gracias a una potente campaña publicitaria, pero también por supuesto gracias a la propuesta de criar cachorros virtuales, desde tu Nintendo DS. Con el paso de los años, la saga ha ido quedando en el olvido para Nintendo. Existieron diversas leyendas urbanas, como que tu perro puede morir, cuando no le tomas la atención necesaria, dejándolo abandonado por mucho tiempo en tu cartucho.
Este ha sido el caso de una usuaria, llamada Chloe Spencer, tal y como explicaba para el medio Kotaku, Chloe no había entrado al juego por más de 10 años. Así que encendió su Nintendo DS, introdujo el cartucho de Nintendox, pero lo que encontró fue toda una sorpresa. Tras algo más de 10 años sin tocar el juego y por ende dejar abandonados a los perritos. Una de sus mascotas, Gritzy, había olvidado por completo su nombre, mostrando total indiferencia a la presencia de Chloe. A diferencia de la vida real u otros juegos de simulación de mascotas, no puedes perder una mascota en Nintendox, ni tener crías. Sin embargo, si se los descuida durante demasiado tiempo, su amistad con el dueño podría disminuir. Así que esta leyenda urbana, es falsa. Silent Hill DS. La desarrolladora norteamericana, WayForward, estaba trabajando en un juego de la serie Silent Hill, para la primera Nintendo DS. El proyecto se realizó allá por el año 2006, justo antes de que se planificara Book of Memories para PS Vita. En esencia, este título iba a resultar similar al visto en la consola portátil de Sony, juego que, por cierto, no ha conseguido ser del agrado de la mayoría de los fans de la saga. Sin embargo, el proyecto acabó desechándose porque, según en palabras de sus desarrolladores, no era posible por cuestiones técnicas, quedándose solo como una demo. La demo técnica contaba con una jugabilidad tanto en tercera como en primera persona, el jugador podía moverse a través de una pequeña habitación e interactuar con ciertos objetos del escenario. Cabe resaltar que para el desarrollo fueron reutilizados algunos recursos, tanto gráficos como el sonido, de Silent Hill 2, así como su protagonista, James Sutherland. Nunca se hizo público el ROM del juego, por lo que no existe forma alguna de probarlo o de acceder a él. Dokkan Course. Dokkan-Course, también conocido como circuito tubería, ya que Dokkan se traduciría como tubo, es una pista beta no utilizada que se encuentra en la ROM de Mario Kart DS. La pista estaba presente, pero no se podía jugar sin código Section Replay, en la versión final del juego, ya que no carga con texturas. Dokkan Course probablemente se usó para testear la física de los circuitos. Entre las pistas no usadas en Mario Kart DS, este es la más resaltante, ya que el circuito, es una vuelta completa, donde el jugador conduce dentro de tuberías, sin texturas, con un cielo totalmente blanco, y con plataformas flotantes. Generalmente esta pista asociada a una música no utilizada en el juego llamada Set-Circuit 2. Mucho se especuló de esta pista, que es posible que sea una versión temprana de Waluigi Pinball, o que fue una pista removida en su totalidad del juego. Dokkan Course ha ganado una cierta popularidad en la comunidad de internet, incluso volviéndose de culto, ya que ha sido recreado en diversos juegos de Mario Kart, e incluso siendo remasterizado en diversos mods. Crash Landed. Crash Bandicoot Landed, también conocido como I Am Crash Bandicoot, es un juego que Radical Entertainment estaba desarrollando para múltiples consolas, entre ellas la Nintendo DS. Sin embargo, el juego fue cancelado porque el equipo fue despedido por Activision Blizzard, que más tarde se trasladó a desarrollar los juegos de Call of Duty. Las animaciones y arte conceptual del juego han sido revelados. Algunos titanes del juego Crash Mindover Mutant estarían presente en el juego, como Púas, Apestoso y Scorgorilla. Coco también habría aparecido en el mismo. Hay una lista de animaciones que se han completado para el juego. Pero debido a que nunca pasó de la etapa de demo, no se llegaron a usar nunca. La versión de Nintendo DS sería desarrollada por Renegade Kid. Pero debido a la cancelación de las demás versiones del juego, fue cancelado. Demandas de Nintendo por la R4. En 2013, Nintendo ganó una demanda legal, en contra de dos de los más grandes distribuidores del dispositivo flashcard R4, un favorito de la piratería en la plataforma portátil, Nintendo DS. El gobierno japonés prohibió el uso de la flashcard R4, también fue prohibido en diversos países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Australia, y Corea del Sur. Nintendo se toma demasiado serio la piratería, así que no pirateen juegos de Nintendo, o lo pagarán muy caro. Aunque esto no sirvió de mucho, ya que solo afectaba a las marcas R4, clones con diferentes nombres podían seguir distribuyéndose con normalidad en esos países. Aura negativa, en Wet Dry World, Super Mario 64 DS.
Se dice que en Wet Dry World, el nivel número 11, en las versiones de Super Mario 64, tanto la original como en la DS, tiene un aura emocional negativa, que los sintieron varios jugadores. La razón aún es desconocida, pero es probable que tenga algo que ver con la música y el fondo de este nivel. ¿Alguna vez te has dado cuenta que el fondo está inspirado en una ciudad real? Sí, es una foto de Casares en Andalucía, específicamente en la región de Málaga, en España. Pero en la versión de Super Mario 64, está inundado por completo. En este nivel lo que haces es manejar una especie de interruptores que suben y bajan el nivel del agua. Una teoría de por qué muchos jugadores sienten esta aura negativa, es la supuesta ciudad que está debajo del nivel, porque no hay ningún habitante en esa ciudad. Es posible que todos los habitantes se hayan ahogado y ahora Mario tiene que explorar el nivel, donde una vez estuvo habitado por personas, prácticamente, una ciudad fantasma. Super Mario 64 es un juego bastante aterrador, si lo piensas muy bien. Pokémon Gris. Pokémon Gris es una versión rumoreada en el año 2012, como una tercera edición de los juegos de Pokémon Blanco y Negro. Los seguidores de la saga Pokémon, específicamente la quinta generación que salió en la Nintendo DS, empezaron a armar especulaciones de esta posible secuela. En teoría, muchos afirman que el Pokémon principal sería Kyurem, con muchos posibles fanarts de lo que sería esta supuesta versión. Junichi Masuda, uno de los más destacados creativos de Game Freak, en diversas entrevistas, respondió a la mencionada duda y explicó los motivos por los que el estudio decidió no lanzar el tan rumoreado por aquel entonces Pokémon Gris. Durante el desarrollo de Blanco y Negro, ya estábamos pensando en hacer otra versión, pero no en hacer una secuela directa, ni en hacer dos versiones diferentes. Sinceramente, mientras trabajábamos en Blanco y Negro, no pensamos en hacer un 2 en ningún momento. Al parecer, el estudio quería terminar la generación con el final donde N se marchaba, al final de Pokémon Blanco y Negro. Por aquel entonces, ya se habían vendido ya más de 110 millones de consolas DS, la 3DS recién era nueva en el mercado, pero su base de usuarios era muy inferior y Game Freak sabía perfectamente dónde estaba la mayor cantidad de jugadores. Pero finalmente cambiaron de parecer. Y decidieron por optar por una secuela directa, en lugar de apostar por la tercera edición. Además que la Nintendo 3DS, en el momento de su salida, no gozaba de buenas ventas. Sí, la 3DS ha tenido un breve tropiezo al momento de su salida, incluso recortando los salarios de conocidos trabajadores de Nintendo, a la mitad. Pokémon Gris quedó en el olvido, a pesar de haberse registrado la marca y creado su web oficial. Así que para extender la vida de la portátil DS, que en ese momento, estaba en sus últimos años de vida, acabó llegando Pokémon Blanco y Negro 2. Si el 3DS, en el momento de su salida, no hubiera tenido un mal comienzo en sus ventas, es posible que nunca hubiéramos tenido ni Pokémon Gris, ni Blanco y Negro 2. Aunque esta no es la primera secuela planeada para un juego de Pokémon. Las versiones beta de Pokémon Oro y Plata en un inicio también estuvieron planeadas como secuelas de Pokémon Rojo y Azul, llamándose Pokémon 2, Oro y Plata. Posiblemente estas versiones sean una referencia a aquel nombre descartado, que se intentó usar años atrás. Doki Doki Majo Shimpan. Doki Doki Majo Shimpan es un raro videojuego desarrollado por SNK Playmore para Nintendo DS. El jugador asume el papel de un estudiante de secundaria, a quien un ángel le pide que localice a una bruja que se ha colado en su escuela. Para encontrar a la bruja, se debe buscar en los cuerpos de los sospechosos, una marca de bruja. El método preferido es, tocar a las chicas. Sí, este es un videojuego un poco enfermo, abro y cierro comillas. Una secuela titulada, Doki Doki Majo Shimpan 2 Duo fue lanzada en 2008 y un tercer juego titulado, Doki Majo Plus fue lanzado el 30 de julio de 2009. En Japón este juego llegó a ser muy popular, incluso superando en ventas a The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Espera, ¿qué? Aunque el juego nunca se lanzó comercialmente en América o en Europa, fue objeto de menciones en series web, cómics, y programas de internet. Como en el cómic de Penny Arcade, y en los cómics de Dueling Analogs, uno en marzo y otro en diciembre de 2008. En lo general, este videojuego no ha ganado buena reputación que digamos, y es catalogado como uno de los juegos más raros de la Nintendo DS. Pokémon Tsuri Taikai. Pokémon Tsuri Taikai DS, o Poké Park Fishing Rally, es un juego de Pokémon para Nintendo DS, que solo estuvo disponible en Japón.
Pokémon Tsuri Taika y DS solo lo pudieron obtener las personas que visitaban el Pokémon Park vía conexión inalámbrica por medio de la opción modo descarga de la Nintendo DS, y al no ser un cartucho, al momento de apagar la consola este se perdería. Este juego estuvo disponible hasta el día 25 de septiembre del 2005. El juego se trataba de quien pescaba mejores Pokémon acuáticos. Y después de atrapar un Pokémon, se veían sus datos de altura, rareza y nivel. El juego no se ha podido rescatar fuera del evento, y en la actualidad es considerado Lost Media. Juego yaoi para DS. Duel of es un videojuego otome, que quiere decir, dirigido a las chicas, para Nintendo DS, de Namco Bandai Games. Fue lanzado el 13 de marzo de 2008. Es un simulador de citas, el objetivo general del juego es entablar una relación con el personaje elegido. Si creías que Doki Doki Majo Shimpan era raro, pues este es aún peor. Este videojuego contiene escenas subidas de tono, incluso está clasificado C, para mayores de 15 años por la empresa encargada de la clasificación de los videojuegos en Japón, 0. Es un juego dirigido a las chicas, digo puntualmente entre comillas. Ya que un chico jugando a esto, sería muy raro. E incluso diría que es la respuesta a Doki Doki Majo Shimpan, videojuego que se volvió muy popular, con una temática similar ya que Duel of fue lanzado un año después. Juego de McDonald's para DS. Crew Development Program, programa de desarrollo del personal, también conocido no oficialmente como el juego de entrenamiento para empleados del McDonald's, es un videojuego, publicado para la Nintendo DS en algún punto de 2010, exclusivamente para la división japonesa de McDonald's, la cual fue distribuida a los propios restaurantes de la compañía y nunca se pensó en lanzar al público. El juego incluía una versión especial de una Nintendo DSi, con el logo de McDonald's en la parte superior de la consola. A través de este juego, la idea era dar los fundamentos teóricos, de cómo se preparan los combos, cómo se sirven las comidas, y demás. Así, uno podía aprender cosas tan fascinantes como cuántos pepinos tiene una Big Mac, o qué orientación lleva el papel. A mediados de 2020, apareció en línea una subasta de Yahoo Japón para el juego. Su precio de salida era de 400.000 yenes, alrededor de $3.855 estadounidenses, que luego fue rebajado, y finalmente fue vendido. Antes de eso, el usuario Code 1038 tenía acceso completo al juego y a su contraseña, ya que el juego te pedía una, para poder acceder a sus funcionalidades por completo. Code 1038 dejó en claro que no tenía intención de dumpear el juego y compartirlo al público. El 18 de noviembre de 2020, el youtuber Nick Robinson compartió un video donde reveló que fue el ganador de la subasta de Yahoo Japón. Después de jugar el juego en una transmisión en vivo, posteriormente extrajo la ROM del juego y lo subió en la página Internet Archive, preservando este juego para que fuera compartido en todo Internet. Es interesante cómo McDonald's entrenaba a sus empleados a través de un juego de Nintendo DS. Pokémon Pinball DS. Una de las series que nunca ha regresado a los juegos portátiles, es Pokémon Pinball. Desde su inclusión en la Game Boy y Game Boy Advance, este misteriosamente desapareció en el salto generacional a la Nintendo DS. De hecho, internamente se estuvo trabajando en un juego de Pokémon Pinball para Nintendo DS, basado en Diamante y Perla, que era muy prometedor, pero que acabó siendo cancelado. El equipo que se encargó de desarrollarlo fue Fuse Games, los creadores de Metroid Prime Pinball. El resultado fue muy positivo, que Nintendo no tardó en reunirse con Fuse, para proponerle hacer lo mismo con Pokémon. Tenía 3 tableros, en lugar de los 2 que venían en las anteriores entregas. El primero, una ruta rural de Sinnoh, en la que iban apareciendo diferentes Pokémon que debían capturarse combinando golpes con la Pokéball y pulsaciones rápidas en la pantalla táctil. En los tableros que se han filtrado, se podían ver los centros Pokémon, gimnasios y hasta batallas contra líderes de gimnasio. Su idea era fusionar la jugabilidad con las mecánicas de la saga principal. El jugador también tendría que elegir un Pokémon antes de la batalla para aprovechar las ventajas de tipos, y en cuanto al combate, se desarrollaría cargando energía de ataque, haciendo pasar la bola por rampas, golpeando con fuerza al Pokémon rival y avanzar. Como es natural, Nintendo DS permitiría beneficios como el uso de las 2 pantallas para desplegar los tableros en su totalidad.
También usaría funciones táctiles al momento de capturar Pokémon, conexión Wi-Fi para batallas multijugador y posiblemente incluiría el Rumble Pack, accesorio bastante olvidado para esta consola. Sin duda, la idea era enormemente ambiciosa. Pero, por alguna razón, todo quedó ahí. The Pokémon Company quedó impactada al ver la demo de este Pokémon Pinball, afirmando que era lo mejor que habían visto fuera de Japón, pero nunca dio luz verde al proyecto, y quedó cancelado. Nivel 5. Pantallas antipiratería en juegos de Nintendo DS. ¿Sabías que existieron casos de antipiratería aterradora en ciertos juegos de Nintendo DS? Muchos de ellos te culpaban por usar dispositivos externos para modificar la consola. Estos casos de antipiratería son muy aterradores, con mensajes amenazantes al jugador, ya sea con una condena de ir a la cárcel, por usar métodos inapropiados para acceder a sus consolas. Con aditamentos externos no autorizados por Nintendo, muchos de ellos son montajes creados por la comunidad de Internet, pero en ciertos casos estas pantallas son reales. Entre ellos, tenemos al de Pokémon Rojo Fuego de la Game Boy Advance, el cual te dice: si te gusta este juego, cómpralo o muérete. ¿Cómo Nintendo va a decir muérete a los niños? ¡Psicópata! Ahora, con respecto a la Nintendo DS, existen métodos antipiratería, juegos como Ace Attorney, Investigations 2, donde las letras se transforman en símbolos ilegibles, lo cual hace imposible progresar en el juego. También en Dragon Quest V, el método antipiratería usado es durante el viaje inicial en bote, donde en lugar de tomar unos minutos, se vuelve interminable. Juegos más conocidos, como Pokémon Corazón de Oro y Alma de Plata, donde simplemente al enfrentarte a un entrenador, la Pokéball giraba infinitamente. En Pokémon Blanco y Negro, si detectaba una copia pirata del juego, no te otorgaban experiencia, y podía crashear en cualquier momento. Otro método también muy conocido es en el Zelda Spirit Tracks, el cual si detectaba una copia pirata, no podías avanzar, ya que los controles estarían desactivados, terminando en un bucle infinito. Malware en Nintendo DS. Los virus informáticos pueden afectar no solo a las computadoras, sino que en algunos casos también pueden llegar a las consolas. La Nintendo DS es capaz de enviar malware que afecta a su funcionamiento, en la mayoría de casos, dejando la consola inservible. En este caso, estos malware han sido creados con fines malévolos, solo para arruinarte la consola. Este es el caso del virus DS-Brick, el cual se puede compartir mediante el modo descarga. Si tu consola es afectada por este virus, queda automáticamente inservible, mostrando en la pantalla una imagen de unos ladrillos. Ahora también existe el virus DS-Brick, el cual te manda imágenes ecchi antes de que tu consola sea briqueada. Los créditos de Mario Kart DS causan depresión. Si alguna vez has terminado Mario Kart DS, podrás ver que en los créditos, se nos muestra al personaje en el atardecer, con una música de fondo un tanto melancólica. La razón de por qué dicen que les causa depresión, es porque a muchos jugadores, les dio muchas ganas de llorar, al escuchar la música de los créditos. Realmente, te llega al corazón, dado que muchos usuarios, se han encariñado con el juego. Esta canción refleja la nostalgia, las horas de diversión, y todo lo bueno que dejó Mario Kart DS, considerado como uno de los mejores juegos de la saga. Simplemente, un temazo. Te reto a que veas los créditos, sin ponerte en modo sad. iQDS. El iQDS es la versión china de la Nintendo DS. Esta es una versión muy rara, ya que es exclusiva del mercado chino. Nintendo, para entrar en ciertos mercados, como en China o Corea, tuvo que recurrir a empresas subsidiarias, el cual podría vender sus consolas sin que aparezca el nombre de Nintendo en sus productos, para poder evitar el baneo de consolas de videojuegos en China. En este caso, la empresa iQIYI fue quien ayudó a Nintendo a distribuir sus consolas en esta región. Fue lanzado el 23 de julio de 2005. Se han lanzado 6 juegos para la consola. Todos ellos localizados para el mercado chino, los cuales son Polarium, WarioWare Touch, Yoshi Touch and Go, Super Mario 64 DS, New Super Mario Bros. Y Nintendox, que vino preinstalado en consolas iQDSi. Hubo planes para lanzar Big Brain Academia en China, pero fue cancelado.
Es la única versión de Nintendo DS que tiene un bloqueo regional, por lo que los juegos de la IQ DS no se pueden jugar en sistemas Nintendo DS de otras regiones. También existieron versiones como la edición carmesí, o la dragón, que realmente son las más raras en el mercado. Juegos de Tingle para DS. La serie de juegos de Tingle es un spin-off de la saga de videojuegos, The Legend of Zelda, el cual se centra en Tingle, quien apareció originalmente como un personaje secundario, en The Legend of Zelda, Majora's Mask de la Nintendo 64. La serie de juegos de Tingle en la Nintendo DS comenzó en 2006 con el lanzamiento de Rosy Rupeland. Desde entonces, ha habido 2 secuelas del juego, y una aplicación de descarga en la eShop. Rosy Rupeland fue lanzado en Japón. Un año después, se lanzó en Europa. La historia comienza cuando Tingle encuentra un misterioso personaje conocido como el tío Rupee, el cual le ofrece una vida en Rupeland, un paraíso de rupias. El tío Rupee guía a Tingle, quien realiza muchas misiones y se aventura en varias mazmorras para recolectar rupias. Se le dice a Tingle que cuando reúna suficientes rupias y las arroje a un manantial mágico, una torre lo disparará y lo llevará a Rupeeland. Este juego fue desarrollado por Banpool, con el permiso de Nintendo. La razón por la que este juego no ha sido lanzado en América, fue porque el personaje de Tingle no era muy querido en esta región, incluso catalogándolo como uno de los personajes más odiados de la saga. El siguiente juego, Tingle's Balloon Fight DS, es un juego que solo estuvo disponible para los miembros del Club Nintendo en Japón. Fue lanzado en 2007, supuestamente como una secuela de Rosy Rupeeland. Es muy similar al juego original Balloon Fight para NES, pero con algunas diferencias. El tercer juego de la saga de Tingle en la DS fue Too Much Tingle Pack, el cual fue una aplicación de descarga de la eShop, que se lanzó exclusivamente en Japón el 24 de junio de 2009. Incluye varias aplicaciones como una calculadora, una pequeña imagen de Tingle que baila, un adivino, un cronómetro y un minijuego de lanzar monedas. El último juego de la saga de Tingle fue Tingle's Balloon Trip of Love, el viaje en globo del amor de Tingle, que se lanzó exclusivamente en Japón en agosto de 2009. Similar a Rosy Rupeeland de Tingle, el juego comienza con un hombre normal de 35 años, mientras mira un programa de ventas en la televisión, el hombre se entera de un libro que se cree que hará que sus lectores sean populares entre las chicas. Ordena el libro, pero es absorbido por este, transformándose en Tingle. Aprende que la única forma de salir del libro es bailar con la princesa de este mundo, que es el objetivo principal del juego. Este juego es una parodia de El Mago de Oz, donde Tingle conoce a 3 amigos, Kakashi, el espantapájaros, Buriki, la mujer de hojalata y Lion, el león. Juntos, siguen el camino de ladrillos amarillos y avanzan de página en página. Y esta fue la saga de Tingle en la Nintendo DS. Son juegos bastante raros, y que estoy seguro Nintendo nunca hará alguno más, ya que estos juegos no gozaron de la popularidad que esperaban. Demos perdidas. La Nintendo DS tuvo una variedad de demos, durante la presentación de la consola en la E3 2004. Entre los demos mostrados están, uno llamado Carving, donde permite rotar objetos en 3D, y probar las capacidades gráficas de la Nintendo DS. El siguiente demo es llamado Balloon Trip, el cual eventualmente se convertiría en Yoshi Touch and Go. El misterioso demo, de Pikachu's Face, el cual, los jugadores usan la pantalla táctil de manera intuitiva para interactuar con Pikachu en la Nintendo DS, los jugadores también pueden tocar y tirar de la mejilla de Pikachu directamente, hacer diferentes poses, e incluso tocar diferentes tipos de instrumentos. Otro demo que se usó para probar las capacidades de la Nintendo DS, es Sonic DS, que se mostró también en el E3 2004. La demo tenía como objetivo, anunciar un nuevo juego de Sonic para la consola. El jugador debía mover el lápiz táctil de izquierda a derecha para que Sonic se moviese más rápido. Los modelos en 3D parecen haber sido extraídos de Sonic Heroes, mientras que los sprites y sonidos, provendrían de la serie Sonic Advance. Demos bastante raras, como Submarino DS, jugable en el evento E3, el cual también venía con demos de otros juegos para la consola.
Pero el demo más raro es el Mario's Face, donde el jugador podía seleccionar a Mario o Wario y luego usar la pantalla táctil para tomar partes de las caras y estirarlas, de manera similar a la pantalla de título de Super Mario 64. Esta característica también se incluyó en Super Mario 64 DS, aunque de una forma mucho más simple. Esta demostración en particular no se ha mostrado desde su presentación en el E3, y no se ha filtrado en internet. Nivel 6, final. Nanashi no Game. Nanashi no Game, traducido como El juego sin nombre, es un videojuego de survival horror, en primera persona, desarrollado por Epix y publicado por Square Enix, para Nintendo DS. El juego sigue a un estudiante universitario que se ve maldecido por un juego de rol, que hace que las personas pierdan sus vidas 7 días después de comenzar. Fue lanzado el 3 de julio de 2008 en Japón. Una secuela, titulada Nanashi no Game B, se lanzó más tarde el 27 de agosto de 2009 en Japón, seguida de otra secuela en 2012. ¿Quién decía que no se podía hacer un survival horror en la Nintendo DS? Existen parches de traducción de este juego, así lo pueden disfrutar sin necesidad de saber japonés. Aunque les recomiendo mucha precaución, ya que este videojuego te puede causar pesadillas, están advertidos. Salida de video no utilizada. A finales de 2020, se descubrió una función desconocida en todas las versiones de la Nintendo DS, que nunca había sido utilizada por parte de Nintendo. Es que resulta que en la placa interna de la consola, la SoC, tenía una función sobrante, en la que se le podía conectar fácilmente una salida de video a la televisión. La característica está desactivada en el firmware de la consola, y no está integrada en el hardware de las Nintendo DS original o la DSi, pero con ciertas modificaciones que se puede hacer a cualquier versión de la consola, puedes desbloquear esta funcionalidad oculta. La modificación serviría para dar utilidad a las consolas DS, donde no funciona la pantalla superior, o para capturar el vídeo. Un gran descubrimiento para dar una segunda vida a esas consolas rotas. Mensaje Islam en juego de Nintendo DS. Según una mujer, en Estados Unidos, ha descubierto un mensaje oculto en el videojuego Baby Pals de Nintendo DS. La mujer dice que un día, en que su hija de 8 años jugaba cerca al videojuego, cuando en una de esas, escuchó el siguiente mensaje. El Islam es la luz. Así es, existieron muchas controversias con este mensaje, algunos diciendo que incentiva a los niños a la cultura islam, en contra de su voluntad, o que es una especie de control mental, encapsulado en un videojuego. También hubo una controversia similar con diversos muñecos de Mattel, los cuales, también venían con el mismo mensaje. La empresa desarrolladora, Brain Toys, dijo lo siguiente. Al crear el juego de Nintendo DS Baby Pals, se utilizó archivos de sonidos para simular los gruñidos de un bebé. Como ruidos, los sonidos utilizados son de dominio público. La mayoría de estos son frases no inteligibles. Es posible que lo que se haya escuchado sea una mala interpretación. Realmente extraño este mensaje, sobre todo, viniendo de un videojuego para niños. Half-Elf Tentacle Assault DS. Half-Elf Tentacle Assault DS, fue un videojuego ROGH, no licenciado para Nintendo DS, desarrollado por Team DSX, y distribuido por la difunta empresa de venta de tarjetas Flash R4. Iba a ser lanzado de manera no oficial, a finales de 2008 en la Comiket del mismo año, una feria anual de doujinshi, en la ciudad de Tokio, pero su distribución fue cancelada justo antes de su apertura. Tuvo hasta campaña publicitaria, diversas cosplayers entregando volantes sobre el juego, y la carátula. Bueno, se nota que este juego no era apto para los niños. La venta del misterioso videojuego, que estuvo previsto para el Comiket 75, fue cancelado por los propios desarrolladores, no solo porque los encargados del Comiket señalaron varios puntos que rompían las reglas de la convención, sino también porque durante la época, Nintendo tomó represalias en contra de los distribuidores de tarjetas R4, por lo que el lanzamiento del juego quedó en el olvido. En la actualidad, no han surgido pistas sobre el paradero de este videojuego Lost Media, más que imágenes promocionales, y capturas que fueron publicadas en algunos blogs. Nintendo DS, tocar es bueno. En uno de los primeros anuncios para la Nintendo DS, una sugerente voz de mujer invita al espectador a que se acerque y sienta la consola, bajo la frase, tocar es bueno, touching is good.
con frases como, cuando eres un niño siempre te dicen que no puedes tocar nada, tocar es algo bueno. La frase claramente tenía un doble sentido para el espectador, ya que es uno de los pocos casos en el que Nintendo orientaba alguna de sus consolas al público adulto. Los anuncios también eran incluidos en revistas con imágenes un tanto extrañas, las cuales nos muestran una mano, haciendo diferentes gestos, ya sea promocionando algún juego, e incluso con chicas, con el eslogan, en un lugar, vamos, Nintendo sí que sabe lo que estaba haciendo. Estoy seguro que Nintendo jamás volvería a hacer algo así en la actualidad, ya que esta frase puede malinterpretarse a muchas cosas, además con lo sensible que son los medios en la actualidad, esto pudo haber causado una polémica, pero al parecer no ha llegado hasta ese punto. La publicidad se ha ido retirando con el paso del tiempo, casi quedando en el olvido. Sí, tocar es bueno, pero solo en tu Nintendo DS. Se acabó. Espero les haya gustado este iceberg, recuerden que pueden complementar más datos interesantes en los comentarios, todavía vienen más, así que no se pierdan los secretos y curiosidades de sus series favoritas. Hora de los saludos, saludos para Uy Remaster, Omar Felipe, Mailinle Adriana Zapata, Karma Cineasta y Briana de Chateau. Si quieres que te salude, comenta algo respecto al video, estaré revisando los comentarios más seguido y pondré los mejores en los saludos. También no se olviden de visitar mis redes sociales, y mi página de Facebook donde estaré publicando los icebergs que uso en mis videos. En fin, esto es todo por el video, cuídense, chao.